Hola, Altubers. Vamos a hablar de cómic, vamos a hablar de un clásico del cómic. Bueno, clásico, uno nunca sabe cómo aplicar esta denominación bien, pero teniendo en cuenta que nuestra serie hoy comentada tiene 50 y tantos años de vida y que el medio como tal tiene siglo y cuarto aproximadamente, creo que podemos considerarla clásica y además representativa de una época y de la transición desde esa época hasta la actualidad. Hablamos, no llevemos más allá el misterio, de Valerian, agente espacio-temporal. Bueno, debería ser Valerian porque es una serie francesa nacida en los 60, muy al amparo de lo que entonces estaba revolucionando el mundo del cómic, porque en Europa en esa época se habían puesto muy de moda las revistas. Las revistas venían a ser la acumulación de diferentes series, algunos episodios autoconclusivos y otros seriados, que después pasarían a ser publicados en álbum. Bueno, pues en ese formato se habían creado algunas historias ya legendarias, pues desde Asterix, por ejemplo, la más representativa en el año 59, a Blueberry en el año 63. Y además otro montón de nombres, algunos de los cuales han pasado a la historia y otros no tanto. También páginas autoconclusivas de personajes como Gastón Lagaffe, por ejemplo, que eran pues prácticamente un chiste dibujado que quedaba muy bien porque además Gastón Lagaffe era muy bueno. Bueno, al margen de eso, digamos que los dos protagonistas de esta serie, de Valerian, agente espaciotemporal, se llaman Pierre Christine y Jean-Claude Messier. Los dos nacen en el año 38, se jamaron de niños la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana en Francia, y a la altura de los años 60 pues ya eran unos jovencitos de veintitantos años. Messier, que era el dibujante, sentía una fascinación por el salvaje oeste y de hecho estuvo viviendo en Estados Unidos durante un par de años en aquellos turbulentos años 60. Por su parte, Christine empezó a trabajar con algunos dibujantes, pero enseguida llamó a su viejo amigo, porque estos dos se conocían desde la infancia, y le dijo que Pilot, la revista Pilot, un día tendremos que hablar de las revistas porque a pesar de que ahora es algo absolutamente olvidado, tuvieron una gran importancia en Francia en los 60 y en el caso de otros lugares como España, por ejemplo, en los años 70 y 80. Bueno, como decíamos, Pilot, una de las revistas más representativas de la época, le había propuesto hacer una serie y se pusieron a pensar qué diablos podían hacer. El bueno de Messier, llevando el asco a su sardina, le dijo, pues vamos a hacer un western. Le dijeron a Pilot, vamos a hacer un western. El western en los años 60 en Francia molaba mucho. Y desde la dirección les dijeron que ya tenían uno, Blueberry, que funcionaba muy bien y que no os iban a hacer la competencia a ellos mismos. Pensaron también en una serie de aventuras, pero ya estaba Bob Moran también por ahí funcionando y en definitiva de repente alguien tuvo una fascinación increíble por la ciencia ficción, que eran años en que la ciencia ficción se instauró también en Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos se comieron la cultura francesa prácticamente y decidieron crear este Valerian, agente espacio-temporal. Crean el personaje en 1967, publican una primera aventura en la revista Pilot, parece que la cosa va bien y deciden seguir adelante. Bueno, hay un detalle en esta primera aventura, Los malos sueños, que conviene que expliquemos desde el principio para saber cómo se va a desarrollar la serie a partir de ese momento. Bueno, la serie a partir de ese momento va a tener dos protagonistas, porque en el primer episodio aparece una muchacha del siglo XI, allá por el año 1000 aproximadamente, que es utilizada circunstancialmente y como parte de la trama solo para ese episodio, pero ocurre que cayó también a los lectores, a los aficionados, que decidieron mantenerla durante un tiempo. El personaje se llama Lolegrin, que ya tiene un acento así como medieval, y forma a partir de ese momento un tándem con el Valerian, que es un personaje que también va cambiando su carácter a lo largo de los diferentes álbumes y la verdad es que forman una pareja verdaderamente imbatible. Vamos a ir poco a poco desmenuzando la relación de estos personajes. Bueno, en el año 67 empiezan a publicarse en revista y en el año 70 empiezan a publicarse en álbum. También vamos a hacer un pequeño repaso de los desastres de las editoriales a la hora de publicar cómics, como si este fuera un material
que conviene publicar de cualquier manera y no preocuparse demasiado por ello. Esto es bastante vergonzoso y demuestra que el cómic nunca ha tenido una consideración artística, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este es el primer álbum que se publica en España. Es en realidad el tercer álbum que se publicó originalmente en Francia. Se titula El Imperio de los Mil Planetas y es una aventura, digamos, bastante convencional en el sentido de que nuestros personajes van recorriendo mundos maravillosos, poblados de gentes fantásticas, más o menos bien caracterizados. Por esta etapa, el bueno de Messier se siente muy influenciado por otro creador de los años 60 en Francia, un tal Druillet, que formaba parte de Les Humains Associés, los humanoides asociados, una especie de grupo que venía a revolver el mundo del cómic. La verdad es que era un hombre que tenía un sentido de la fantasía, no era un buen guionista, Druillet, digo, en el sentido de que no era buen narrador, pero la verdad es que creaba mundos, una especie de Jack Kirby a la francesa, por decirlo claramente. Y Messier durante un tiempo se siente muy influenciado por él, aunque luego va evolucionando, obviamente. Digamos que estas historias, digámoslo rápidamente, tienen todo lo que tienen que tener las buenas historias. Por una parte son tremendamente aventureras, pasan montones de cosas, hay personajes muy interesantes, hay cierto sentido del humor, hay relaciones entre esos personajes muy estimulantes. De hecho, en este álbum ya empieza a atisbarse una relación de tensión sexual no resuelta entre los protagonistas y la verdad es que todo va fantásticamente y se desarrolla de manera muy satisfactoria. Y bueno, ¿qué podemos decir? Todavía estamos casi en el comienzo de la historia. Este sería el tercer álbum, el quinto en realidad, Bienvenidos a Flowhall, donde la situación cambia ligeramente porque Laureline adquiere todavía mayor protagonismo y Valerian se va quedando con esa idea de que es un poco el torpe de la pareja y no el tipo que va a solucionar todos los problemas, el héroe característico que va a rescatar a la dama, ¿no? Bueno, pues en este tendríamos otro caso y en este otro, El Embajador de las Sombras, que es el quinto de los álbumes, el protagonismo recae directamente ya en Laureline y Valerian es una especie de comparsa. Bueno, pues siguen las aventuras, no vamos a entrar en detalles en toda la serie, porque al mismo tiempo que se nos narran esas historias maravillosas y esos personajes fascinantes, también por otra parte se van incluyendo ideas muy interesantes acerca de la sociología y no precisamente del futuro, sino de la actualidad, de la política y de un análisis verdaderamente interesante. Es decir, estos álbumes tienen al fin lo que particularmente yo siempre he buscado tanto en el cómic como en la literatura como en el cine. Un buen trabajo estilístico y al mismo tiempo una profundidad y una amenidad verdaderamente extraordinarias. Lo curioso del caso es que cuando llegamos al capítulo número 8 de esta colección de Grijalbo d'Argot, nos encontramos con La ciudad de las aguas turbulentas, que, oh sorpresa, es en realidad el segundo álbum a estas alturas. Claro, uno que ha llegado al séptimo, que ya hay una evolución del dibujo de Messier, se encuentra de repente con un dibujo mucho más primario y desde un punto de vista narrativo con una situación muy anterior a lo que ha venido leyendo. La editorial ni se preocupa de explicar este tipo de cosas porque, oye, solo son tebeos y aquí paz y después gloria. Damos un pequeño cambio ahora porque de repente las aventuras de Valerian y Laureline se van a convertir en algo bastante diferente. Ahora vamos a dar un pequeño salto porque ya nos habíamos adentrado en los tiempos de los años 70 y al mismo tiempo que Pierre Christine, el guionista de Valerian, sigue trabajando con su amigo Messier en las aventuras de Valerian, empieza otra actividad con otros dibujantes. Empieza con una serie que se llamará Leyendas de Hoy, cuyo primer episodio dibujará el mismísimo Jacques Tardy. Supongo que conocéis a Jacques Tardy y si no ya estáis abalanzándoos sobre la librería de cómics más próxima a disfrutar del dibujo de este hombre, el creador de Adèle Balancec o de la adaptación al cómic de las aventuras de Néstor Burma y el que ha hecho las páginas más impresionantes sobre la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y algunos cómics ambientados en ella verdaderamente impresionantes. Pero digamos que este primer número
no tiene la repercusión que debería tener. Y el bueno de Christine se va con otro dibujante, Enki Bilal, que en los años 70 y 80 va a ser una de las grandes estrellas europeas. Y con este hombre va a hacer otras leyendas de hoy, que incluyen, por ejemplo, fijaos también qué desastre por mi parte, el tenerlo todo en formatos absolutamente diferentes. La verdad es que no leo cómic para tenerlo en las estanterías, sino para leerlo. Y luego, por otra parte, me niego absolutamente a pagar 2 veces o hasta 3 por el mismo material. Entonces, estas leyendas de hoy, gran parte de ellas, las leí en su momento en esta revista que se tituló Vértigo y que contenía material del Pilot original de francés. Y aquí tenemos el navío de piedra, aquí tenemos las falanges del Orden Negro. Como veis, el dibujo es verdaderamente impresionante y el guión lo es igualmente. Por supuesto, todo este material después ha sido publicado en álbum. Es decir, tengo algunas leyendas de hoy en este sistema, pero luego también tengo cosas como Partida de caza, que pertenece también a la misma serie, con Christine y Bilal en álbum. En álbum así un poco como endeble, pero bueno, de cualquiera de las formas tengo todo el material. En fin, yo creo que soy un poco como los editores, que son un desastre a la hora de ir preparando todo este tipo de cosas. Bueno, volvemos a Valerian, que es lo que nos importa fundamentalmente. Llegamos al episodio número 9, tal como es la numeración que yo tuve oportunidad de comprar en su momento, y aquí tenemos Metro Châtelet, dirección Casiopea. Este es un álbum que, por una parte, rompe la trayectoria de un episodio por cada número. Episodios, aventuras absolutamente autoconclusivas y que no tienen continuación en el siguiente. Bueno, pues aquí, cuando llega uno al final, se encuentra con la advertencia de que tiene que leer también el siguiente, que no es otro que Brooklyn Station, Término Cosmos. Esto es una dupla que, además de esta diferencia, marca algunas cosas importantes. Por un lado, las aventuras espaciales de Valerian y Lorelin dejan de tener esa importancia de descubrimientos de mundos impresionantes y se centran más en el viaje temporal, que es un asunto muy delicado. Como decía una vieja antología, el tiempo no es tan simple y hay que ajustar muy bien los términos para que no se nos desboquen las posibilidades. Y la verdad es que entonces empiezan a aparecer personajes como Monsieur Albert, que utilizan la Tierra como centro temporal de las aventuras del personaje y que empiezan a ser todavía más complejas. Para que veáis que también aquí la editorial se permite barbaridades varias. La primera parte está publicada en tapa dura, la segunda parte está publicada en un álbum de tapa blanda. ¿Duró mucho esta nueva moda de la tapa blanda? No. El siguiente, Los espectros de Inverloch, ya está otra vez publicado en tapa dura. Y eso no solo afectó a esta serie, sino que afectó a otras muchas más. Bueno, a partir de este momento ya no vamos a entrar en más detalles porque ya hemos dicho que las aventuras de Valerian son verdaderamente recomendables, muy interesantes y muy satisfactorias, y poco a poco el personaje de Lorelin, como decíamos antes, se va apoderando de la serie. Mientras que Valerian, pues bueno, hace el papel de comparsa con bastante solvencia y no podemos recriminarle que en ocasiones meta la pata de manera verdaderamente ostentosa. Bueno, pues esta es nuestra recomendación general para esta serie, diciendo que, por mi parte, para completar el desaguisado que tengo con las ediciones, como tiempo más tarde Norma Editorial publicó en integrales toda la serie, pues el último volumen yo lo tengo en un integral con 3 aventuras, porque ¿para qué vamos a hacer las cosas sencillas si podemos complicarlas de esta manera, ¿no? Pero aunque ponga aquí fin de la serie, no os lo creáis, porque todavía después apareció este otro álbum que se titula Recuerdos de Futuros y todavía otro álbum más, y así llegamos hasta lo que ahora nos ha traído aquí, la publicación de Allí donde nacen las historias, por el momento la última aventura de Valerian y Lorelin. Bueno, hay que decir también que antes de llegar a este último episodio de las aventuras de Valerian, hay otras cuantas historias que mencionar. Por ejemplo, la película Valerian y la ciudad de los 1000 planetas, que Luc Besson, el inevitable Luc Besson,
hizo en 1917. Este es un viejo proyecto que tenía desde 2012, pero ya se sabe que las financiaciones son complicadas. Y como esta es una película muy cara, tan cara como que está considerada la película más cara de la historia del cine francés, aunque no nos acaban de situar muy bien la cifra final de gasto. Hay quien asegura que está en los 300 millones de euros, por supuesto, y hay quien se queda en 270, pero bueno, en cualquier caso es una película muy cara que en su momento fue un auténtico desastre económico. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque a veces la ciencia ficción tampoco funciona en la taquilla, porque Valerian y Laurelin son personajes no muy conocidos en el mundo, y a pesar de que la película tenía un reparto bastante interesante, el actor que hacía de Valerian no era conocido, pero Laurelin estaba interpretada por alguien que verdaderamente es conocido en un montón de medios, como es Clara Delevingne, y tenían también una serie de actores conocidos como Cliff Owen, Rihanna, que no sé hasta qué punto es actriz, pero bueno, hace películas de vez en cuando, Roger Hauer, antes de que falleciera este hombre, y algunos otros nombres de postín. La película fue un fracaso, no ha tenido continuidad, nos olvidamos. Al mismo tiempo, las aventuras de Valerian resultaban muy golosas para otros creadores, como por ejemplo Manu Larsenet, que es un dibujante, escritor de historias cotidianas, por llamarlas de alguna manera, y que aquí se metió en un jaleo que no le correspondía y que quedó prácticamente olvidado. También hay otra aventura hecha por otra gente, cuyo nombre he olvidado rápidamente y cuyo título es absolutamente impronunciable y me lo voy a saltar, que no corresponde ni al espíritu ni a la estética de Valerian y compañía. Mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muere Jean-Claude Messier, el dibujante de la serie, en 2022, y la cosa se queda ahí en stand-by. Y entonces Pierre Christine, el superviviente, el guionista de las aventuras de Valerian, decide sacar adelante el proyecto de este álbum que, como os decía, ha aparecido recientemente y que se titula Allí donde nacen las historias. Bueno, digamos que esta es una historia que dibuja Virginie Augustin, que es una dibujante que trata de adaptarse al estilo del dibujante original. Lo consigue de alguna manera, es un álbum que está muy correctamente y muy nostálgicamente dibujado y en consecuencia para los aficionados es un álbum que está muy bien. Por otra parte, tener otra vez al guionista original es una gran satisfacción porque Christine no ha perdido pulso en su trabajo y sigue demostrando su auténtico cariño por los personajes que él creó en su momento. Y además, en este episodio, pues hace lo que haría cualquier individuo que sabe que su trabajo se está acabando, tiene 85 años, y evidentemente puede que sea su último álbum. Recurrir a la nostalgia, meter a los personajes que eran bien conocidos por parte de todos los aficionados, lo cual no quiere decir que no lo pueda leer alguien que no ha leído nunca Valerian, porque Christine tiene esa capacidad de contar las cosas tan bien que son fácilmente accesibles por todo el público, y hace un trabajo para removernos las tripas y para que nuestro corazoncito se mueva a un ritmo adecuado con los personajes, incluso de niños, con lo cual se carga lo que él mismo escribió originalmente sobre el origen de Laurelin, pero bueno, no se lo vamos a tener en cuenta en absoluto porque bastante ha hecho al escribir este álbum. Hay un detalle que a mí me gustaría resaltar que me parece verdaderamente curioso. Como he dicho a lo largo de todo este vídeo, el personaje de Laurelin va creciendo orgánicamente, se apodera de las historias porque quizá inconscientemente el guionista le va dando importancia a ese ser que él ha creado y que le resulta verdaderamente atractivo, en detrimento del que en principio parecía el héroe de la situación. Así que no es de extrañar que con el tiempo Laurelin sea la reina de la historieta. Bueno, pues en este álbum hay como una especie de hacer lo mismo, pero de manera mucho más mecánica, un poco más difícil de explicar. Como poner al día
de manera políticamente correcta lo que antes se había venido explicando a lo largo de los años y de una trayectoria absolutamente natural. Si esto se mira desde un punto de vista así como de cariño hacia el guionista, dices, bueno, Pierre, ya sabemos cómo son las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Por otra parte, a alguien que no conozca en absoluto la trayectoria de los personajes, le puede parecer natural que se escriba esto así. Para los que conocemos esa trayectoria y los que hemos leído ahora digamos que nos parece una trampa que a veces nos ponemos a nosotros mismos a la hora de hacer nuestro trabajo. Una especie de autocensura, algo benigna. Bueno, la censura nunca es benigna, pero en cualquier caso siempre hay algunas trampas que nos hacemos a nosotros mismos. Pero bueno, bienvenido sea el nuevo álbum de Valerian, lo he disfrutado, como he disfrutado la serie siempre, y es más, me están entrando ganas de leerla otra vez entera. Y eso es algo que ocurre muy pocas veces. Ahí queda nuestra recomendación, esperamos que la aprovechéis, que la disfrutéis y que os lo paséis estupendamente.